Hoy tenemos la presencia de Michael James. Ya sabéis que este mes hemos tenido dos con Ernesto, hoy toca con Michael. Ahora sabremos cuál es el tema y la semana que viene también estaremos con Michael. Quiero recordar que, bueno, el canal, hemos recomenzado el canal Yo Soy Tú Mismo con el nombre Yo Soy Tú Mismo Ser y lo podéis encontrar en YouTube haciendo una búsqueda y por supuesto siguen los mismos grupos experienciales basados en las enseñanzas de Ramana Maharshi. Y si estáis interesados, si alguien está interesado en profundizar en un trabajo interno más avanzado, pues se puede poner en contacto con nosotros en el correo electrónico yo soy tu mismo canal @gmail.com, que dejaremos en la descripción del vídeo. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia un domingo más y ya sabéis que la estructura del encuentro es que Michael empieza con su exposición basada en una pregunta y después daremos paso a las preguntas de los miembros. Si alguien tiene una pregunta y quiere conectar con la cámara y el micrófono, pues tendrá prioridad. Luego también puede entrar con el micrófono solamente y si no, con una pregunta por el chat, en cuyo caso pues la haremos un poquito más tarde. En caso de no haber preguntas, pues pasaremos a alguna otra pregunta del chat o de otro tipo. Y bueno, quiero darle paso a Michael para que empiece que lea la pregunta y el tema que tenemos hoy. Hi, Michael. Hi. Do you want to read the question? Yes, yes. Okay. What I've been asked to talk about today is how to maintain confidence in the teachings. De lo que se me ha pedido que hable hoy es de cómo mantener la confianza en las enseñanzas. When what happens in our lives is full of inconveniences, Cuando lo que sucede en nuestra vida está lleno de inconvenientes, such as loss of work, como la pérdida de trabajo, health, salud, relationships, relaciones, and when we feel that we do not have sufficient commitment to our practice of self-inquiry. y cuando sentimos que no tenemos suficiente compromiso con nuestra práctica de autoindagación, autoinvestigación. I think it's important when we start this practice that we are realistic. Creo que es importante que cuando empezamos estas prácticas, que seamos realistas. That is realistic about ourselves. Es decir, realistas sobre nosotros mismos. Most of us, when we start off on this path, we have many desires and attachments, likes, dislikes, hopes, fears, and so on. La mayoría de nosotros, cuando empezamos en este camino, tenemos muchos apegos, muchos deseos, esperanzas, miedos, cosas que nos gustan, que no nos gustan, etc. And so long as these are relatively strong, they'll be drawing our mind outwards. Y mientras estas sean relativamente fuertes, estarán llevando a nuestra mente hacia afuera. This is basically what we have been doing for numberless lives. We've been going through the same thing of seeking the fulfillment of our desires. Esto es básicamente lo que hemos estado haciendo durante un número incontable de vidas, es decir, buscar la satisfacción de nuestro deseo. And we have a very, very deep-rooted belief that external things and circumstances contribute to our happiness or unhappiness. Tenemos una creencia muy enraizada de que las circunstancias o las situaciones externas contribuyen a nuestra felicidad o a nuestra infelicidad. We know we're not perfectly happy now. Sabemos que no somos perfectamente felices ahora. We are dissatisfied with our present condition. Estamos insatisfechos con nuestra condición presente. But we wrongly believe that if we achieve this or achieve that, it will make us happy. Pero creemos equivocadamente que si alcanzamos esto o lo otro, eso nos hará felices. In other words, we believe our happiness and unhappiness is determined by external circumstances.
O dicho de otro modo, creemos que nuestra felicidad o infelicidad viene determinada por las circunstancias externas. For this reason, our mind is always going out, Y por esta razón nuestra mente siempre está yendo hacia afuera, seeking the things that we believe will contribute to our happiness, buscando las cosas que pensamos que contribuirán a nuestra felicidad and trying to avoid those which we think will make us unhappy. e intentando evitar aquellas que pensamos que nos harán infelices. When we come to Bhagavan, we learn that happiness doesn't actually lie outside. Cuando venimos ante Bhagavan, vemos que nos dice que la felicidad en realidad no está fuera, Happiness is our real nature. sino que la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. The happiness we seem to derive from external objects and circumstances is actually the happiness that is already within us. La felicidad que parecemos derivar de las cosas o objetos de fuera, en realidad viene de dentro de nosotros. That is because we are dissatisfied with our present condition, our mind is agitated by desires. Entonces, como estamos insatisfechos con nuestra condición presente, nuestra mente es agitada por los deseos. Though that the agitation caused by our desires covers over the inherent happiness, which is our real nature. La agitación causada por la mente cubre esa insatisfacción que está dentro en nuestra propia naturaleza. La satisfacción, sorry, Marco. Esa agitación cubre la satisfacción inherente que tenemos en nuestro propio interior, en nuestra propia naturaleza. So when a desire is satisfied, to a limited extent, that agitation of our mind is pacified. Entonces, cuando un deseo es satisfecho, hasta un cierto límite, esa agitación de la mente se pacifica. And because the mind is at that time, to some extent, to a limited extent satisfied, the happiness that is already within us shines forth. Y como esa satisfacción, esa agitación de manera limitada se ha disipado, entonces la felicidad que brilla dentro de nosotros sale fuera. So Bhagavan teaches us, the more the mind rises and goes outwards, the more we experience dissatisfaction or unhappiness. Y Bhagavan nos enseña que mientras más la mente va hacia afuera, más experimentamos insatisfacción o infelicidad. The more our mind subsides, the more we experience satisfaction. Y mientras más desaparece nuestra mente, más satisfacción experimentamos. When we think about it, we can understand that this is the case. Cuando pensamos en ello, podemos ver que ese es el caso. So on the surface level of our mind, we believe what Bhagavan says. Entonces, en un nivel superficial de nuestra mente, creemos lo que dice Bhagavan. It seems perfectly reasonable. Y parece perfectamente razonable. And we can relate it to our own experience. Y podemos identificarlo con nuestra propia experiencia. But though on the surface we are convinced by his teaching, Pero aunque en la superficie somos convencidos por sus enseñanzas, the belief that happiness is derived from external things is very, very deep rooted. la creencia de que la felicidad se deriva de las cosas externas es algo está muy profundamente enraizada. So it is not removed by this superficial mental conviction. Y no es eliminada esa creencia por esa convicción mental superficial Intellectual conviction. o convicción intelectual, no es eliminada por eso. That's all on the surface of the mind. Eso solo está en la superficie de la mente. But deep down, we still believe that happiness our happiness or misery is dependent on external circumstances. Pero en el fondo todavía creemos que la felicidad viene derivada o que procede de circunstancias externas. This is why we're not able to give up our desires and attachments so easily.
Por eso no podemos abandonar nuestros deseos y apegos tan fácilmente. Thinking about Bhagavan's teachings and helps to some extent, Pensar en las enseñanzas de Bhagavan ayuda en cierta medida, but it's insufficient to root out that deeply rooted conviction pero es insuficiente para desenraizar esa creencia tan profunda. So how to root out this this wrong belief that happiness is derived from external things? Entonces, cómo desenraizar esa falsa creencia de que la felicidad procede de las cosas externas? Bhagavan says this wrong belief is due to aviveka. Bhagavan dice que esta creencia equivocada viene por aviveka. Aviveka, that's the negative of viveka. Aviveka es la forma negativa de viveka. Viveka means the ability to distinguish, to judge, to distinguish what is true from what is false, what is real from what is unreal, what is permanent from what is impermanent. Viveka es la facultad de discriminar entre lo que es real o lo que no es real, o lo que es falso de lo que es verdadero, de lo que es permanente de lo que es impermanente. And ultimately, it's the ability to distinguish ourselves from all the things that seem to be ourselves. Y en último término es la facultad de distinguir entre lo que es nosotros de todas las otras cosas que no son nosotros. So viveka is essential in this path. Así que viveka es esencial en este camino. But viveka is more than just an intellectual conviction. Pero viveka es más que una convicción intelectual. True viveka is born of a deep inner clarity. La verdadera viveka nace de una claridad interna verdadera. So how do we acquire that deep inner clarity? ¿Cómo adquirimos esa claridad interna profunda? That deep inner clarity is actually our real nature. Esa profunda claridad interna en realidad es nuestra verdadera naturaleza. It's clouded over by our identification of ourselves with the body. Está cubierta por esa identificación nuestra de nosotros mismos con el cuerpo. So in order to regain the clarity, which is our real nature, we need to practice the path that Bhagavan has shown us. Entonces, para volver a ganar esa claridad, que es nuestra verdadera naturaleza, tenemos que practicar el camino que nos ha enseñado Bhagavan. That is the path of self-investigation and self-surrender. Es decir, el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición. Self-investigation means clinging firmly to ourselves. La autoinvestigación significa aferrarnos con fuerza a nosotros mismos. In other words, being keenly self-attentive. O en otras palabras, estar con mucho énfasis, con mucho cuidado, atentos a nosotros mismos. Surrender means letting go of everything else. Rendición significa soltar o abandonar o entregar todo lo demás. So these are actually just two sides of the same coin. Así que son las dos caras de una misma moneda. We can't hold ourselves firmly without letting go of other things. No podemos aferrarnos a nosotros mismos firmemente sin abandonar o entregar las otras cosas. And in order to let go of other things, the most effective means is to hold ourselves firmly. Y al mismo tiempo, para entregar o abandonar esas otras cosas, lo más efectivo es aferrarnos a nosotros mismos. So the more we hold ourselves, that is, the more we attend to ourselves, Entonces, mientras más nos aferramos a nosotros, es decir, mientras más nos atendemos a nosotros mismos, the more ego will subside. más desaparecerá el ego. And what we are trying to cling to, that is, we're investigating this ego. Y a lo que intentamos aferrarnos es, estamos investigando este ego. Ego is what we now seem to be. Ego es lo que ahora parecemos ser. But ego is a mixed awareness. Pero el ego es una conciencia mezclada.
It's a mixture of a pure awareness I am Es una mezcla de la pura conciencia yo soy and awareness of adjuncts. y la conciencia de los añadidos o adjuntos. Adjuncts in this context means all the things that we take to be ourselves. Los añadidos en este contexto significan todas las cosas que tomamos por nosotros. That is the entire person that we seem to be. Es decir, toda la persona en su totalidad que queremos ser. So, because ego is this mixed awareness, when we're trying to investigate ourselves, the adjuncts that we seem to be are not what we actually are. Entonces, como el ego es... can you say the first thing, Michael? Because the ego is not ourselves. No, sorry, I'll say it again. That is, ego is a mixture of this pure awareness and awareness of adjuncts. Sí, el ego es esta conciencia mezclada de la pura conciencia con los añadidos. That is, pure awareness is just the awareness I am. Es decir, la pura conciencia es solamente la conciencia yo soy. Whereas ego is the awareness I am this body, I am this person. Y el ego es la conciencia yo soy esta persona o este cuerpo. What is real is only the awareness I am. Lo que es real es solamente la conciencia yo soy. That is what we actually are. Esto es lo que somos realmente. But now we mistake ourselves to be these adjuncts. Pero ahora nos confundimos con estos añadidos, creemos que son nosotros. So when we're investigating ourselves, the reason the adjuncts are not ourselves is that they appear and disappear. La razón, cuando nos investigamos a nosotros mismos, la razón por la que estos añadidos o adjuntos no son nosotros es porque aparecen y desaparecen. In waking, we experience ourselves as this body. En la vigilia nos experimentamos a nosotros como este cuerpo. In dream, we experience ourselves as some other body. En los sueños nos experimentamos como otro cuerpo diferente. So since we are now aware of ourselves without being aware of the dream body, Entonces, como somos conscientes ahora de nosotros mismos sin ser conscientes del cuerpo del sueño, and in dream we're aware of the dream body we're aware of ourselves without being aware of this our present body, y en un sueño somos conscientes de nosotros por ese cuerpo del sueño sin ser conscientes de este cuerpo, neither of these bodies can be what we actually are. entonces ninguno de estos cuerpos puede ser el que somos realmente, lo que somos realmente. And we never experience the body or any body on its own. Y nunca experimentamos ningún cuerpo por sí solo. That is part of, wrapped up in this experience, I am this body, is the mind. Es decir, que envuelto en esta experiencia de soy este cuerpo está la mente. Though the body in dream and the body in waking are two different bodies, Aunque el cuerpo de la vigilia y el cuerpo de los sueños son dos cuerpos diferentes, the mind is basically the same in both states. la mente básicamente es la misma en ambos estados. But even this mind appears and disappears. Pero incluso esta mente aparece y desaparece. It appears in waking and dream. Aparece en la vigilia y en los sueños, It disappears in sleep. desaparece en el sueño profundo. But we exist and shine in all three states. Pero nosotros existimos y brillamos en los tres estados. That is, the I that is now awake is the same I that was asleep. Es decir, el que está despierto es el mismo que estaba despierto en el sueño profundo. We're trying to... Como que se... to fix it. Pómelo. Por favor, hay alguien con el micro conectado. Os pedimos que apaguéis los micros porque no se oye bien la exposición de Michael, ¿vale? Gracias. One second, Michael, because there's... Yes. Let me see, we're now, okay. Right. Yeah.
but with this mind, it appears in waking and dream, but it disappears in sleep. Esta mente aparece entonces en la vigilia y en los sueños, pero desaparece en el sueño profundo. But we exist in all three states. Pero nosotros existimos en los tres estados. That is, the I that is now awake is the same I that was previously dreaming, Es decir, el yo que ahora está despierto es el yo que previamente estaba soñando and is also the same I that was previously asleep. y es el mismo yo que previamente estaba durmiendo o dormido. That's why we say, I am now awake, I was dreaming, I was sleeping. Por eso decimos, ahora estoy despierto, antes estaba soñando y antes estaba dormido. So we are aware of our existence in all three states. Así que somos conscientes de nuestra existencia en los tres estados. In other words, we are aware of our existence, whether the body and mind appear or disappear. Es decir, que somos conscientes de nuestra existencia, ya sea que el cuerpo y la mente aparezcan o desaparezcan. So the body and mind cannot be what we actually are. Así que el cuerpo y la mente no pueden ser lo que somos en realidad. So when we are trying to investigate ourselves, we, in this mixed feeling, I am this body, but what we are trying to attend to is just the awareness I am. Entonces, lo que cuando investigamos, en esta conciencia mezclada de yo soy este cuerpo, de lo que intentamos ser conscientes es de este yo soy. The more we attend to the awareness I am, the more the awareness of everything else will recede into the background. Mientras más atendamos a esta conciencia yo soy, más lo demás se irá pasando a un trasfondo, se irá quedando en el fondo. That is why self-investigation, atma-vichara, is the means to separate ourselves from all the adjuncts that now seem to be ourselves. Por eso la autoinvestigación es la herramienta más efectiva para separarnos de todos los añadidos que no son nosotros. So what we are trying to attend to is just this basic awareness I am. Así que a lo que intentamos atender es a esta conciencia básica yo soy, Our fundamental awareness of our own existence. a la conciencia fundamental de nuestra propia existencia. This fundamental awareness of our own existence, this is what is called Satchit, existence awareness. Esta conciencia fundamental de nuestra propia existencia es lo que se llama Satchit, existencia y consciencia. This is what is real. Esto es lo que es real. And this is the light of awareness that illumines everything. Y esta es la luz de la conciencia que lo ilumina todo. So when we're trying to attend to ourselves, to this basic awareness I am, we are attending to the source of light. Así que cuando intentamos atender a esta conciencia fundamental, yo soy, estamos atendiendo a esa luz fundamental. That is, to see physical things, we need physical light. Para ver las cosas físicas necesitamos luz física. But physical light on its own is insufficient. Pero la luz física por sí sola es insuficiente. Because when we're not aware of it, it may as well not exist. Porque cuando no somos conscientes de ella puede que no exista. In order to see the things that are illumined by physical light, we need the light of the mind. Para ver las cosas que son iluminadas por la luz física necesitamos la luz de la mente. The light of the mind means the awareness. La luz de la mente significa la conciencia. But the mind is not a pure light. Pero la mente no es una luz pura. It's a light mixed up with darkness, the darkness of the adjuncts. Es una luz mezclada con la oscuridad de los añadidos. And the mind appears and disappears. Y la mente aparece y desaparece. So it is not shining by its own light. Así que no brilla por su propia luz. It is borrowing the light from another source. Está tomando la luz prestada de otra fuente. Sometimes Bhagavan used to compare the mind to the moon. Algunas veces a Bhagavan le gustaba comparar la mente con la luna. The light of the moon is not its own light.
La luz de la luna no recibe su propia luz. It's a reflection of light from another source. Es un reflejo de luz de otro lugar. That other source is the sun. Esa otra fuente es el sol. So our real nature, the pure awareness I am, is like the sun. Entonces nuestra verdadera naturaleza, la pura conciencia, es como el sol. Whereas ego or mind, this false awareness I am this body, is like the moon. Mientras que el ego, la mente, la falsa conciencia, es como la luna. At night time, in the dark, we can use the light of the moon to see objects. En la oscuridad por la noche podemos para ver objetos podemos usar la luz de la luna. In the same way, we use the light of the mind to know objects, things other than ourselves. De la misma manera usamos la luz de la mente para ver objetos, cosas diferentes de nosotros mismos. But just like the moonlight is a very dull and limited light, Pero al igual que la luz de la luna es una luz muy tenue y ligera, the mind is a dull and limited light. también la luz de la mente está limitada y es muy tenue, Because it's not the original light. porque no es la luz original. But when we turn our attention back towards ourselves, we are turning our attention back towards the source of light. Pero cuando giramos nuestra atención hacia nosotros mismos, lo estamos haciendo hacia la fuente de la luz. Thereby, we are clarifying our mind. Y por lo tanto, aclarando nuestra mente. So the more we attend to ourselves, the more brightly the clarity of self-awareness will shine within us. Así que mientras más nos atendamos a nosotros mismos, more brightly, the clarity of self-awareness, Self-awareness will shine within us. más brillantemente, con más brillo, la luz de la autoconciencia brillará dentro de nosotros. That is, we are always self-aware. Es decir, siempre somos conscientes de nosotros, autoconscientes. But generally, because of our interest in things other than ourselves, we don't pay attention to our self-awareness. Pero generalmente, debido a nuestro interés por las otras cosas, no prestamos atención a nuestra propia conciencia de nosotros. That is, we know it's there, Sabemos que está ahí, but we don't have sufficient interest in it to attend to it. pero no tenemos un interés suficiente para atenderla. That is the normal state of the mind. The mind is going outwards. Ese es el estado normal de la mente. La mente va hacia afuera. But the more we attend to ourselves, Pero mientras más nos atendemos a nosotros, the more clearly we will be aware of this self-awareness, which is ever the background of all other things. más claramente seremos conscientes de esta conciencia que es el trasfondo de todas las demás cosas. That is, whatever else we may be experiencing, we're aware of our own existence. Es decir, cualquier otra cosa que estemos experimentando, en ella somos conscientes de nuestra propia existencia. So Bhagavan sometimes compared self-awareness to the screen in a cinema. Algunas veces Bhagavan hace la analogía de comparar la propia conciencia con la pantalla de un cine. Just like the screen is the background on which all the pictures appear in the cinema, De igual que la pantalla es el fondo sobre el cual aparecen todas las imágenes en ella, pure self-awareness is the background on which ego and all phenomena appear and disappear. la pura conciencia, autoconciencia, es el fondo en el que todo el ego y todo los demás objetos aparecen. Aparecen y desaparecen. So the more keenly and persistently we attend to ourselves, Entonces, con más atención y cuidado nos atendamos a nosotros mismos, the more clearly we'll become aware of the ever-existing presence of this self-awareness in the background. más seremos conscientes de esta conciencia existente en el fondo. This is what I mean by saying
the clarity of self-awareness will shine within us more brightly. Con esto quiero decir que la claridad de la propia autoconciencia brillará con más evidentemente, con más claridad. So the more we attend to ourselves, the more clarity we will get in our mind. Y mientras más nos atendamos a nosotros, más claridad ganaremos en nuestra mente. That inner clarity, that is what is called viveka. Esa claridad interna es lo que se llama viveka. Because just as we're able to distinguish our self-awareness as something different from our awareness of all other things, Porque al igual que seremos capaces de distinguir nuestra propia autoconciencia de la conciencia de las demás cosas, in other words, we're able to distinguish what is real from what is unreal, o dicho de otra forma, seremos capaces de distinguir lo que es real de lo que es irreal. we can't yet do so perfectly, Todavía no podemos hacer eso perfectamente. but the more we attend to ourselves, the more we will be able to distinguish the self-awareness from awareness of other things. Pero mientras más nos atendamos, más distinguiremos la conciencia propia de la conciencia de otras cosas. And so we will be able to distinguish all other things. Y por tanto seremos capaces de distinguir todas las otras cosas. That is all subtle things. Es decir, las cosas sutiles. So we'll be able to distinguish, but we'll be able to recognize that the happiness we seem to be experiencing from external things is actually coming from within us. Es decir, seremos capaces de distinguir o reconocer que la felicidad que derivamos de las cosas externas en realidad viene de dentro de nosotros. So the more we investigate ourselves, the greater our clarity of self-awareness, Así que mientras más nos investiguemos, más será la claridad de nuestra autoconciencia and consequently the greater our clarity of viveka. y, en consecuencia, más grande la claridad de nuestra viveka. And the more the stronger our viveka becomes, the more clearly we are able to distinguish between what is real, what is unreal, what is the source of happiness and what is not the source of happiness. Mientras más se haga fuerte esta viveka en nosotros y más seamos capaces de distinguir lo que es real de lo que es irreal, de lo que es fuente de felicidad y lo que no lo es, The weaker our desires and attachments will become. más débiles también se harán nuestros deseos y nuestros apegos. In other words, vairagya is born of viveka. En otras palabras, que vairagya nace de viveka. Vairagya means the freedom from desire, Vairagya significa libertad del deseo. and viveka means, as I said, it's the clarity of the ability to distinguish one thing from another. Y viveka es la facultad de distinguir o la claridad para ver una cosa de otra. So the more we practice self-investigation, the more our desires and attachments will grow weak. Mientras más practiquemos la autoinvestigación, más nuestros deseos y apegos se harán más débiles. And the weaker our desires and attachments, the easier it will become for us to practice self-investigation. Y mientras más débiles sean estos deseos y apegos, más fácil nos será practicar la autoinvestigación. But unless we have already in previous lives been following this practice a lot, when we start off on this path, our desires and attachments will be still very strong. Pero a menos que hayamos practicado mucho en vidas anteriores, o hayamos hecho esta práctica mucho en vidas anteriores, cuando comencemos en este camino, nos será muy difícil hacer esta práctica. And because those desires and attachments are always driving our mind outwards, Y como esos deseos y apegos siempre están conduciendo la mente hacia afuera, towards things other than ourselves, hacia cosas distintas de nosotros mismos, it will seem difficult for us to turn our mind within. nos parecerá difícil el volver la mente hacia adentro. And sometimes it will seem to us that we have we don't really have sufficient interest to follow this path. Y a veces nos parecerá que no tenemos suficiente interés en seguir este camino. That is what was referred to in this question as
when we feel we do not have sufficient commitment to our own practice of self-investigation. Esto es a lo que se refiere en la pregunta, cuando sentimos que no tenemos suficiente compromiso con nuestra propia práctica de la autoinvestigación. This is a problem we all face Este es un problema que todos afrontamos, because we have so much interest in other things, porque tenemos tanto interés en otras cosas we consequently lack interest in turning our attention within. en consecuencia, carecemos del interés de girar nuestra atención hacia adentro. Or rather, our interest to turn our attention within is very weak. O más bien, el interés de girar nuestra atención hacia adentro es muy débil. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? There is only one way. Solo hay una manera. Though we have very little interest in turning our attention within, we at least have a little interest. Aunque tengamos poco interés en girar nuestra atención hacia adentro, al menos tenemos un poco interés. So we have to slowly make use of that little interest and turn our attention within as much as we can. Así que al menos tenemos que hacer uso de ese poco interés que tenemos para girar nuestra mente hacia adentro cuanto podamos. At first, our progress will be very slow. Al principio nuestro progreso será muy lento, But if we are patient, pero si somos pacientes, if we are persistent, si somos persistentes, slowly, our desires and attachments will grow weaker. muy lentamente nuestros deseos y apegos serán más débiles. And our love to attend to ourselves, our interest in attending to ourselves will grow stronger. Y nuestro amor e interés en atendernos a nosotros mismos se crecerá, será más fuerte. So the question is how to maintain confidence in the teachings. Entonces la cuestión es cómo mantener la confianza en las enseñanzas. I think the most important thing not to lose the confidence is to be realistic, as I said. Yo creo que la cosa más importante para mantener esa confianza es ser realista, creo. To recognize that our desires and attachments are still very strong. Y reconocer que nuestros deseos y apegos son todavía muy fuertes. And that it isn't going to be an easy task overcoming them. Y que superarlos no va a ser una tarea fácil. But Bhagavan has assured us that if we persevere in this practice, Pero Bhagavan nos ha asegurado de que si perseveramos en esta práctica, we will certainly succeed. con seguridad tendremos éxito. So if we are expecting quick results, Entonces, si esperamos resultados rápidos and we don't get the quick results we're looking for, y no obtenemos esos rápidos resultados que esperamos, we may lose confidence in the teachings. puede que perdamos confianza en las enseñanzas. But if we recognize that the benefits of this, that it's only slowly, but there are little efforts, because our efforts are still very feeble, they're going to bear fruit only very gradually. Como nuestros esfuerzos son todavía muy leves, entonces van a dar resultado, pero también de manera muy leve todavía. Supposing we want to travel to Tiruvannamalai. Imaginad que queremos viajar a Tiruvannamalai. If we live in a nearby village, Si vivimos en una aldea cercana, we can walk there in a few hours. podemos andar hasta allí en unas pocas horas. But if we're living in Europe, it's a long journey. Pero si vivimos en Europa es un largo viaje. But if we know the direction, Pero si sabemos la dirección, however near or far we may be, we just have to travel in that direction. sin importar lo cerca o lo lejos que estemos, solo tenemos que viajar en esa dirección. So long as we're traveling in the right direction, we are getting closer to our goal. Mientras estemos viajando en la dirección correcta, nos estamos acercando al objetivo, a la meta. Likewise, Bhagavan has shown us what is our goal. De la misma manera, Bhagavan nos ha enseñado cuál es nuestro objetivo.
to be aware of ourselves as we actually are. Ser conscientes de nosotros por lo que somos realmente. And he has taught us that the means to reach this goal is this practice of self-investigation and self-surrender. Nos ha enseñado que el medio para llegar a este objetivo es la autoinvestigación y la autorrendición. So we just have to patiently persevere in the practice. Así que solo tenemos que perseverar pacientemente en la práctica. It doesn't matter how far away from a goal we are. No importa lo lejos que estemos de la meta o del objetivo. So long as we're traveling in the right direction, that's all that matters. Lo único que importa es que estamos viajando en la dirección correcta. Because so long as we're traveling in the right direction, we will certainly reach our goal sooner or later. Porque mientras estemos viajando en la dirección correcta, tarde o temprano vamos a alcanzar el objetivo. So we shouldn't approach this practice with expectation of some dramatic results. Entonces no deberíamos abordar esta práctica con una expectativa con unos resultados dramáticos. We shouldn't expect that we'll have a rapid transformation. O que vamos a tener una transformación muy rápida. Ultimately, there will be a tremendous transformation. Al final habrá una transformación tremenda. That is, we who now take ourselves to be this small little person, Es decir, nosotros que ahora nos tomamos por ser esta pequeña persona, will ultimately find ourselves to be the infinite awareness. en último término nos reconoceremos o nos encontraremos a nosotros como esta conciencia infinita. Infinite happiness, Infinita felicidad, infinite being. ser infinito. So that will be a huge transformation. Esa será una transformación enorme. But while we're following the path, may seem that we, after 40, 50 years following the same path, we may seem to be no better than we were when we started. Pero mientras seguimos este camino, puede que después de 40, 50 años, puede que we may not feel. We may feel that we're no better than we were when we started. Y puede que no sintamos que seamos mejores que cuando empezamos, después de 40, 50 años. But so long as we are persevering, we are making progress. Pero mientras perseveremos, estamos haciendo progreso. The very fact that we maintain our interest in these teachings, we maintain our interest in at least trying little by little, that shows that we are making progress. El hecho de que mantengamos este interés, aunque sea pequeño, en la práctica, eso indica de que estamos yendo en la dirección correcta. The only thing is we have no idea how near or far our goal is. Lo único es que no tenemos ni idea de cuán lejos o cerca está nuestro objetivo. Of course, it's not literally far away because it's our own real nature. Por supuesto, no es algo literal porque no estamos ni cerca ni lejos de nuestra verdadera naturaleza. We ourselves are what we're seeking. Nosotros mismos somos lo que estamos buscando. So it is always here and now. Y así que está siempre aquí ahora. But metaphorically speaking, it seems far because we still have a lot of hard work to do to follow this path and eventually and root out our desires and attachments. Pero metafóricamente puede parecer que estamos lejos porque tenemos todavía un trabajo duro que hacer y tenemos que eliminar todos esos deseos y apegos. The more we follow this path, the weaker our desires and attachments will become. Mientras más sigamos el camino, más débiles serán los deseos y los apegos. But that is not very easy for us to recognize. Pero eso es muy difícil para nosotros el reconocerlo. And sometimes we may feel, oh, I now have less desires and attachments than I had in the past. Y algunas veces puede que pensemos, que digamos, oh, tengo menos deseos y apegos que en el pasado. And then our destiny will throw some experience at us. Y luego el destino nos lanzará una experiencia, nos pondrá una experiencia frente a nosotros. And then we will see, oh, my desires and attachments are still so strong. Y diremos, oh, mis deseos y mis apegos todavía son tan fuertes.
because the circumstances of our life often are designed by prarabdha in order to draw out our desires and attachments. Porque a menudo las circunstancias de nuestra vida vienen diseñadas por el prarabdha para draw out our desires and attachments. para desenraizar o quitar esos deseos y apegos. Because only when the desires and attachments rise to the surface of our mind, Porque solo cuando los deseos y apegos surgen hasta la superficie de la mente, can we weaken them. podemos debilitarlos. How do we weaken them? ¿Cómo los debilitamos? Supposing we have a very strong desire for something. Imagina que tenemos un deseo muy fuerte por algo. It may be a strong love for a person, Puede ser un fuerte amor por alguien or for some worldly goal. o por algún objetivo mundano. We have a choice when that desire rises to the surface of our mind. Tenemos una elección cuando ese deseo surge a la superficie de la mente. Either we follow that desire, O seguimos ese deseo, that's either we dwell on the object of our desire, es decir, que habitamos en el objeto de nuestro deseo, or we can turn our attention back towards ourselves. o podemos volver la atención de vuelta a nosotros. If we turn our attention back towards ourselves, we are thereby weakening the desire. Si volvemos la atención hacia nosotros, por lo tanto, estamos debilitando el deseo. So though it may seem that we are struggling on this path, Entonces, aunque parezca que estamos sufriendo o haciendo esfuerzos en este camino, and though it may often seem that our desires and attachments are getting the better of us, sorry, say that again. though it may seem that our desires and attachments are getting the better of us, that is, they are drawing our mind outwards. Aunque parezca que nuestros deseos y nuestros apegos nos están llevando la mente hacia afuera, nos están sacando de ahí. The very fact that we continue trying to practice self-investigation and self-surrender El mismo hecho de que todavía continuamos practicando la autoindagación y la autoinvestigación, that is the very fact that we try again and again to turn our attention within, el mismo hecho de que intentamos una y otra vez volver nuestra atención hacia adentro, that itself shows that we already have some desire, some love to follow this path. eso por sí solo muestra que tenemos al menos algún amor o deseo por seguir este camino. And that love is what will eventually overcome all our desires. Y ese amor es lo que al final superará todos los deseos. It's like a small child learning to walk. Es como un niño pequeño aprendiendo a andar. A small child will fall so many times when learning to walk. Un niño pequeño se caerá muchas veces antes de aprender a andar, But no child ever gives up. pero ningún niño se rinde, No matter how many times they fall, sin importar cuántas veces se caiga, they get up and continue trying. se levantan y continúan intentándolo. It is like that on this spiritual path. Es así en el camino espiritual. We will definitely fail many times. Seguramente, con seguridad vamos a fallar muchas veces. Our mind will again and again be drawn outwards by our desires and attachments. Nuestra mente constantemente va a ser sacada por nuestros deseos y nuestros apegos. But so long as we persevere in trying to turn it within, Pero mientras perseveremos e intentemos llevarla hacia adentro, so long as we continue trying to yield our will to the will of Bhagavan, mientras intentemos entregar nuestra voluntad a la de Bhagavan, we are making progress. estaremos haciendo progreso. So if we understand all this, if we understand that we have to be ready to face a long, hard fight, and if we are ready to face that long, hard fight without giving up, that will help us to maintain our confidence. Si entendemos que tenemos que afrontar una lucha larga y dura, if we are, sorry, say that again, Michael, can you? If we are realistic with ourselves, if we recognize that
But in order to succeed in this path, we have a long, hard fight ahead of us. And we are, willing to do it, yeah, you said. Yes, willing, yes. And, I mean, we must first recognize that that is the case. ujú. Sí, sí, And yeah. then we must be willing to fight that fight. Sí, bueno, digo de nuevo lo que ha dicho. Primero tenemos que ser conscientes de que tenemos una larga batalla, una larga lucha dura por delante. Primero tenemos que reconocerlo y luego estar dispuestos a afrontarla. There are many gurus nowadays who make it seem that you can get self-realization in a very short time. Hay muchos gurús ahora que dicen que puedes alcanzar la liberación en un tiempo muy corto. That is because they are trying to sell a product. Es porque están intentando vender un producto. They're not going to tell how much hard work we have to do in order to achieve what we are seeking. Entonces no van a decir cuánto duro trabajo hay que hacer para alcanzar lo que estamos buscando. They make it seem deceptively easy. Lo hacen sonar como engañosamente fácil. All you have to do is to recognize that everything is awareness. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que todo es conciencia. If you recognize that, then you're self-realized. Si reconoces eso, entonces estás autorrealizado. That is what they say. Es lo que dicen. To make it sound very easy. Para hacerlo sonar muy fácil. Because if they say how difficult it really is, they're not going to get crowds of people flocking to them and giving them lots of money. Porque si dices lo difícil que es, entonces no van a tener multitudes de gente, tampoco dándoles dinero ni ante ellos. Bhagavan once said, Bhagavan dijo una vez, everyone who comes here says they are coming only for moksha. Todo el mundo que viene aquí dice que viene por moksha. Moksha means liberation. Moksha significa liberación. Self-realization. Autorrealización. But Bhagavan said, everyone says they're coming here for moksha, but if I show a small sample of moksha, all the crows will fly away and I'll be left sitting here alone. Todos dicen que vienen por moksha, pero si les enseño un atisbo de moksha, muchos se irán corriendo y me quedaré aquí solo. Because what is moksha? Porque, ¿qué es moksha? Moksha is the annihilation of ourself. Moksha es la aniquilación de nosotros. And everything that we now take ourselves to be, we have to give it all up. Es decir, todo lo que ahora parecemos ser, tenemos que abandonarlo todo. Moksha is the state in which the pure awareness I am alone remains. Moksha es el estado en el que el puro estado de yo soy permanece. That's why one term that is often used in Advaita for moksha is kaivalya. Por eso un término que a menudo en la Advaita se utiliza por moksha es kaivalya. 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 Kaivalya means isolation. Kaivalya significa aislamiento. That is a state of complete oneness. El estado de completa unidad. One only without a second. Uno solo sin un segundo. So unless we are willing to give up everything, we cannot achieve what we are seeking to achieve. Entonces, a menos que estemos dispuestos a rendirlo todo, no podremos alcanzar lo que queremos alcanzar. None of us are yet willing to give up everything. Y ninguno de nosotros está listo para abandonarlo todo. That is why we're still here and still trying to follow this path. Por eso estamos todavía aquí intentando seguir este camino. But if we slowly and patiently persevere, our desires and attachments will drop off. Pero si lenta y pacientemente perseveramos, nuestros deseos y apegos se caerán. And eventually we will be willing to surrender ourselves entirely. Y al final seremos capaces de rendirnos a nosotros enteramente, totalmente. Bhagavan often said, Atmanyana, self-knowledge, Bhagavan a menudo decía que Atmanyana, el conocimiento de uno mismo, that is what people call self-realization. eso es lo que la gente llamaba autorrealización.
Bhagavan said it is not anything new to be attained. Bhagavan decía que no es algo nuevo que tiene que ser alcanzado. Atmajnana is our real nature. Mañana es nuestra verdadera naturaleza, Because Atmajnana is just pure self-awareness. porque mañana es nuestra propia autoconciencia. That is what we actually are. Eso es lo que somos en realidad. So Atmajnana is here and now. Y mañana está aquí y ahora. So it is not something new to be attained. Así que no es algo nuevo para ser alcanzado. Bhagavan said anything that is attained newly will be lost. Bhagavan decía que todo lo que es alcanzado de manera nueva será perdido. Whatever comes has to go. Cualquier cosa que venga tiene que irse. So if Atmajnana was something to be achieved, something to be attained, we would lose it. Entonces, si mañana fuera algo que tuviera que ser logrado, alcanzado, entonces lo perderíamos. But it's not something to be achieved, it's what we always actually are. Pero no es algo que tenga que ser alcanzado, es lo que siempre es lo que somos realmente. So if Atmajnana is our real nature, why are we not aware of ourselves as such? Entonces, si mañana es nuestra verdadera naturaleza, ¿por qué no somos conscientes de ello como tal? Because of ego. Debido al ego. Because as ego, we're aware of ourselves as I am this person, I am this body. Porque debido al ego somos conscientes de nosotros como yo soy esta persona, yo soy este cuerpo. So so long as we're aware of ourselves as I am this body, we are not aware of ourself alone. Entonces, mientras seamos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo, no somos conscientes de nosotros como de nosotros únicamente. Atmajnana is pure self-awareness. That is awareness of ourself and nothing else whatsoever. Mañana es pura autoconciencia, de solamente la conciencia y nada más. So as Bhagavan said, Atmajnana is not something to be newly attained. Como decía Bhagavan, entonces, la mañana no es algo que tiene que ser adquirido como algo nuevo. What is required is giving up everything else. Lo que se requiere es entregar, soltar todo lo demás. Since we're not willing to give up everything else, it seems to us to be difficult. Y dado que no estamos dispuestos a entregarlo todo lo demás, nos parece difícil. That's why Bhagavan said, if I show a small sample of moksha, all the crows will fly away. Por eso decía Bhagavan que si enseñaba un poco de moksha, todas las multitudes se irían. Because the price to be paid for moksha is to give up everything else. Porque el precio que tiene que ser pagado por moksha es dar todo lo demás o rendir todo lo demás. So this, we have to be, if we're undertaking this path, we have to be very serious about it. Así que si afrontamos este camino, tenemos que ser muy serios con él We have to be realistic with ourselves. y ser realistas con nosotros mismos. In order to achieve our goal, we must be willing to surrender everything. Para alcanzar nuestro objetivo tenemos que rendirlo todo. We are not yet willing to do so No estamos todavía dispuestos a hacerlo because we still have desires and attachments for other things. porque todavía tenemos deseos y apegos por otras cosas. But if we slowly and patiently follow this path, slowly our desires and attachments will drop off. That's why they'll become weaker and weaker. Pero si pacientemente seguimos el camino, también lentamente nuestros deseos y apegos se irán cayendo, se irán haciendo más débiles. And our willingness to surrender ourselves, our love to surrender ourselves will grow. Y nuestro amor o disposición a rendirnos a nosotros mismos crecerá. So during the course of this, of our spiritual practice, we have to continue experiencing life, whatever life throws at us. Entonces, mientras estemos siguiendo este camino, tenemos que experimentar lo que la vida nos ponga por delante. None of us have a life free of troubles. Ninguno de nosotros tiene una vida libre de problemas. A few of the problems were mentioned in this question: loss of work. Algunos de los problemas están mencionados en esta pregunta, como la pérdida del trabajo. Or health issues. O cosas de la salud. Or relationship issues. O cosas de relaciones. Or so many other difficulties we face in life.
o tantas otras dificultades que afrontamos en la vida. If we don't have money, it's a problem. Si no tenemos dinero es un problema. If we have money, it's a problem. Si tenemos dinero es un problema. Because if we've got money, we've got to keep hold of it. Porque si tenemos dinero tenemos que mantenerlo. That's why people who are very, very rich, people who are millionaires, they want to become billionaires. Por eso la gente que tiene mucho dinero, que son la gente que es millonaria, quiere ser billonaria. And the billionaires want to become multi-billionaires. Y los billonarios quieren ser multibillonarios. So dissatisfaction is the very nature of ego. Entonces la insatisfacción es la misma naturaleza del ego. So whatever we have in life, we will not be satisfied. Así que cualquier cosa que tengamos en la vida, no estaremos satisfechos. So life will create problems for us in one form or other. La vida creará problemas para nosotros de una forma u otra. But why all these problems are experienced by us as problems? Pero ¿por qué estos problemas son experimentados por nosotros como problemas? Because of our dissatisfaction. Debido a nuestra insatisfacción. If we were ready to accept whatever happens in our life as the sweet will of Bhagavan for our own good, Si estuviéramos listos para aceptar cualquier cosa que ocurra en la vida como la dulce voluntad de Bhagavan, even the worst of problems would not seem to be a problem to us. incluso el peor de los problemas no nos parecería un problema. But because of our lack of willingness to surrender ourselves, Pero debido a nuestra falta de disposición a rendirnos a nosotros mismos, even small difficulties seem to us to be big problems. incluso pequeñas dificultades parecen ser grandes problemas. This is the nature of life. Esta es la naturaleza de la vida. Whether we're following the spiritual path or not, we're going to face difficulties. Sigamos el camino espiritual o no, vamos a afrontar dificultades. In a sense, by following the spiritual path, to the extent that we follow the spiritual path, we will experience not less problems, but for us, the problems will be less problematic. En el sentido en el que mientras estemos siguiendo el camino espiritual, no es que experimentemos menos problemas, pero pueden que sean menos problemáticos. We will not be troubled by the problems of life. No estaremos tan molestos por los problemas de la vida. Because we will know these are all given to us all these problems are given to us by Bhagavan for our own benefit. Porque sabemos que todos estos nos son dados por Bhagavan por nuestro propio beneficio. For our own spiritual benefit, that is. Por nuestro propio beneficio espiritual. That is, they're all opportunities for us to let go of our desires and attachments. Es decir, que son para nosotros oportunidades para rendir esos deseos y apegos. To surrender our will to His will. Rendir nuestra voluntad a su voluntad. So if we allow the problems of life to discourage us and make us lose confidence in this path, entonces si dejamos que los problemas de la vida nos hagan salirnos y perder la confianza en el camino, we shouldn't allow that to happen. No deberíamos permitir que eso ocurriera. We must read Bhagavan's teachings again and again, think deeply about them, and as I say, we have to be realistic about what we are trying to achieve. Debemos leer la enseñanza de Bhagavan una y otra vez y sobre todo ser realistas en cuanto a lo que queremos alcanzar. What we are seeking to achieve is the greatest of all achievements. Lo que estamos buscando alcanzar es el más grande de los logros. That is, what can be a greater achievement than to lose everything? ¿Qué podría ser un mayor logro que perderlo todo? Because only when we lose everything will we be truly free. Porque solo cuando lo perdamos todo seremos verdaderamente libres. So it's a very, very great undertaking that we have, this spiritual path is a great undertaking. El camino espiritual es una tarea enorme. It's not going to be easy. No va a ser fácil. That is, but Bhagavan has said knowing ourselves is easiest of all things.
Bhagavan dijo que conocernos a nosotros mismos es la cosa más fácil de todas, But it seems to us to be difficult pero nos parece que es difícil so long as we have desires and attachments. mientras tengamos deseos y apegos. And our desires and attachments will not be destroyed completely until their root, ego, is destroyed. Y estos deseos y apegos no serán desenraizados o eliminados totalmente hasta que su raíz, el ego, sea eliminada. So this path will continue to be a struggle right up till the end. Así que este camino será una lucha hasta el mismo final. So we have to be realistic. We have to understand that it's not an easy or quick fix solution we are looking for. We're looking for the ultimate solution. Así que tenemos que entender que no es algo rápido y que no es una solución rápida, es la solución última a todas. If we just want to solve a few problems of life, Si solo queremos resolver unos pocos problemas de la vida, we are not ready for this path. no estamos listos para este camino. We must recognize that the root of all problems is ego. Tenemos que reconocer que la raíz de todos los problemas es el ego. And if we want to be free of all problems, we need to be free of ego. Y si queremos librarnos de todos los problemas, tenemos que librarnos del ego. So we need to be willing to give up everything else. Así que tenemos que estar dispuestos a rendir todo lo demás. That is the price to be paid. Ese es el precio que hay que pagar. So if we are not willing to pay this price, or none of us are yet willing to pay this price, but if we don't even want to be willing to pay this price, then we're not yet ready for this path. Entonces, si no queremos pagar este precio, ninguno de nosotros todavía estamos listos para pagar este precio, pero si no estamos dispuestos a pagarlo, entonces no estamos listos para este camino. If we're truly following this path, si verdaderamente estamos siguiendo este camino, we're doing so because though we are not yet willing to give up everything, we want to be willing to give up everything. Lo hacemos porque aunque todavía no estamos listos para rendirlo todo, queremos estar listos para hacerlo. So long as we want to be willing to give up everything, we will not lose confidence in this teaching. So long as we want to be... So long as we want to be willing to give up everything, we will not lose confidence in this path. Mientras queramos estar dispuestos a rendirlo todo, no perderemos esa confianza en el camino. Because we'll be realistic about what is required. Porque seremos realistas en cuanto a lo que se requiere. We'll be realistic about the difficulties that we'll inevitably face. Seremos realistas en cuanto a las dificultades que inevitablemente vamos a afrontar. But however difficult this path may be, pero aunque sea muy difícil este camino, to go any other route in life is more difficult. Seguir cualquier otra ruta en la vida es más difícil. Because in this path we are giving up our desires and attachments. Porque en este camino estamos soltando nuestros deseos y apegos. And the more we give up our desires and attachments, the easier it will be. Y mientras más rindamos los deseos y los apegos, más fácil será. So this is the easiest way. Entonces, este es el camino más fácil. Even though it is difficult, it is still the easiest. Aunque es difícil, es también el más fácil. So I hope that has adequately answered the question. Really sobering message today, Michael. Bueno, espero haber respondido adecuadamente a la pregunta. Muy bien, pues entonces vamos a abrir el turno para las preguntas. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y quiere entrar con la cámara o el micro para preguntar en directo a Michael. Hola. Hola, Yamini. Hello, Michael. Hello. ¿Puedo hablar en inglés? ¿Me traduces? No, vamos a hacerlo para no mezclarnos con las preguntas. Tú me lo vas diciendo y yo lo voy traduciendo, ¿vale? Si no te importa. Ok. Sí.
Bueno, primero pues quiero agradecer por sus palabras, I want to thank your words first, Michael, porque últimamente sí ha sido bastante difícil para mí because it's been very hard lately for me. y en especial hay mucho dolor emocional surgiendo, Especially there is a lot of emotional pain coming up. pero y aunque he pensado muchas veces como de ya rendir este camino y como dejarlo, And even though I've thought many times of surrendering this path and quitting, también veo que hay algo que he sido como, yo le llamo como que he sido tomada por la gracia y no lo puedo dejar. I have also seen that I have been taken by grace and that I cannot leave it. I cannot give it up. Entonces, a veces es bueno escuchar esto para quedarme con todo esto que está surgiendo, ¿no? So I think sometimes it's good to hear that, to stay with this, all these things that are arising. Y un poco la pregunta que tengo o que me gustaría tal vez escuchar es que hay momentos también en los que estoy viendo que entre más me estoy atendiendo a mí misma, por así decirlo, And the question I would like to hear, or is that the question itself would be that the more I attend to myself, también veo que está surgiendo como una nueva o un nuevo tipo de creatividad. there is another type of creativity is like arising out of that. Ah, y, y parece que hay más actividad, pero es como una actividad distinta. Siento que, o sea, hay como mucho arte surgiendo de mí, o un deseo por arte, o simplemente como expresarme a There's, través de música, canto. there's like more activity, but maybe in a different way, but like the need to express myself through art, through music, or other kinds of things. Em, y bueno, no sé, quería que él hablara un poco como de este, que parece que es contradictorio, ¿no? Pero esto que surge y sí, que quería escuchar un poco sobre eso. Yeah, so I would like you to talk something about this because it seems a little contradictory. Okay. Things going on now. Yes. I just want to see what's your view on that. Okay. Whatever we do in life is contradicting this path. Cualquier cosa que hagamos en la vida es contradictorio con este camino. Taking interest in anything other than ourselves is contradicting this path. Tomar interés en cualquier otra en cualquier otra cosa diferente de nosotros mismos es contradictorio con este camino. But Bhagavan said this is a very gentle path. Pero Bhagavan dijo que este es un camino muy gradual. Sometimes comparing this path with the path of yoga, Algunas veces comparando este camino con el camino del yoga, in yoga, by means of pranayama and other techniques, they are trying to forcibly control the mind. en yoga a través del pranayama u otras técnicas están intentando a la fuerza controlar la mente. Bhagavan said that is like if a cow has escaped from its shed and is wandering out in the field. Bhagavan decía que eso es igual que si una vaca se escapara del establo y estuviera correteando por el campo. If you run after it with a stick Si tú corres detrás de ella con un palo and try and chase it back into its shed, y intentas cazarla para devolverla de vuelta al establo, if you chase it this way, it will go this way. si intentas cazarla por este camino, se irá por el otro. Whichever way you chase it, it'll find some way around you. Desde cualquier sitio que la quieras cazar, se irá por otro diferente. You may eventually, after much difficulty, get it back somewhere near the shed.
Puede que después de un tiempo, después de mucha dificultad, la hayas conseguido llevar un poco más cerca del establo, but still it'll find a way of dodging you. pero todavía encuentra la manera de evitarte. So that is not a very wise way to go about it. Así que no es una manera muy, muy sabia de afrontar eso, de hacerlo. A much wiser way is to take a nice bunch of green grass Una manera un poco más sabia es tomar un manojo de hierba fresca and slowly, with the green grass, tempt the cow back to its shed. y con esa hierba tentar a la vaca para devolverle al establo. Bhagavan said this path of self-investigation and self-surrender is like that gentle method. Bhagavan decía que este camino de la autoinvestigación, autorrendición es como ese método. That is, the mind has many desires, attachments, interests, likes, dislikes, and so on. Es decir, que la mente tiene tantos deseos, apegos, intereses, cosas que le gustan, que no, etc. We can't forcibly stop all these things. No podemos parar todas estas cosas a la fuerza. So we have to slowly wean our mind away from them. Así que tenemos que muy lentamente desviar a la mente de ellas. Some desires and attachments are more harmful than others. Algunos deseos y apegos son más perjudiciales que otros. So sometimes we have to let some of the less harmful desires and attachments be. Entonces algunas veces tenemos que dejar ahí los deseos y apegos menos perjudiciales In order to weaken the stronger desires and attachments. para debilitar los deseos y apegos más fuertes. So if, for example, art or music or some such creative activity is therapeutic for you, Entonces, por lo tanto, si este tipo de arte o música o es terapéutico para ti, Bhagavan wouldn't say, give that up. Bhagavan no diría, abandónalo, Let that go on. déjalo que continúe. But slowly try to turn your mind within. Pero lentamente intenta llevar tu mente hacia adentro. Ultimately, even the desire for creativity will drop off. Al final, incluso el deseo por la creatividad se caerá. So rather than fighting our desires, Así que más que luchar contra nuestros deseos, we don't allow ourselves to get too carried away by them. no nos permitimos ser llevados por ellos, By gently trying to turn our attention within. intentando suavemente llevar nuestra atención hacia adentro. So we all, it's inevitable, so long as we have a body, we have to engage in activities of one sort or another. Es inevitable que mientras tengamos un cuerpo nos metamos en una actividad o en otra, nos veamos involucrados en una actividad o en otra. We need to feed ourselves. Tenemos que alimentarnos. We have so many things that, according to our circumstances, we may have different types of commitments. En relación con nuestras circunstancias, puede que tengamos ciertos tipos de compromisos. We may have to work do a particular type of job in order to earn a living. Puede que tengamos que hacer un cierto tipo de trabajo para ganarnos la vida. We may have commitments to family, friends, to our community. Puede que tengamos compromisos con nuestra familia o amigos o comunidad. We can't give up all these activities. No podemos abandonar todas estas actividades. What we need to do is to wean our mind away from its strong attachment to these activities. Lo que tenemos que es desviar a la mente de ese fuerte apego por esas actividades. We need to wean our mind away from its likes and dislikes. Tenemos que desviar a la mente de las cosas que le gustan o que no les gustan. Ultimately, whatever this body and mind are destined to do, they will do. Al final, en último término, lo que este cuerpo y mente estén destinados a hacer, lo hará. The problem is that in addition to the activities that we are destined to do, our desires drive us to do other activities. El problema es que
Además de las actividades que estamos destinados a hacer, nuestra mente se ve atraída hacia otras actividades. But what is destined alone will happen. Pero lo que está destinado, solo eso ocurrirá. For instance, I may have a desire to become a professor in a university, say. Por ejemplo, puede que yo tenga un deseo de hacerme profesor de la universidad. For that, I need a degree, and I need a master's degree, and I need a PhD. Necesito un título, necesito un máster, necesito un doctorado. I can try for all these things. Y puedo intentar todas estas cosas. But if I'm not destined to become a professor, even if I get many PhDs, I still won't become a professor. Pero si no estoy destinado a ser un profesor, incluso aunque si recibo muchos doctorados, no voy a hacerme profesor. So what we need to give up is not give up activity, give up the desires and attachments that drive us to be active. Lo que tenemos que hacer no es rendir o entregar esa actividad, abandonar esa actividad, sino los deseos y los apegos que nos vuelven activos. If we give up all our desires and attachments, then all our likes and dislikes, all those outward-going elements of our mind, of our will, then whatever activities we do, they will be just according to destiny. Si rendimos todos esos deseos y apegos y todos esos elementos de la voluntad, entonces las actividades que haremos serán las que están destinadas, las que han sido destinadas en nuestro destino. So the problem is not the activities we do, but the desires and attachments with which we do them. El problema no son las actividades que hacemos, sino el deseo y el apego con el que las hacemos. But we can't give up our desires and attachments all at once. Pero no podemos abandonar los deseos, apegos o actividades todas al mismo tiempo, de una vez. And we won't be able to give them up by forcibly trying to do so. Y no seremos capaces de hacerlo a la fuerza. For instance, if you have a liking to paint or to play musical instruments or to compose music or to sing or something, Entonces, si tienes un gusto por pintar o por componer música, por tocar un instrumento, por cualquier otra cosa, you're not going to be able to give up that desire just by refraining from doing so. no vas a ser capaz de abandonar ese deseo solamente intentando evitarlo. Because you can decide, I'll never paint a picture again. Porque puedes decir, yo no voy a pintar nada más, nunca voy a pintar nada más. But still that liking to paint is there within you. Pero a pesar de eso, todavía ese gusto por pintar va a estar dentro de ti. So let the painting or the music or let anything go on. Entonces deja que la pintura o la música, o que eso continúe. So long as you're trying little by little to turn your attention within, Mientras intentes poco a poco llevar tu atención hacia adentro, in the fullness of time, all these other desires and attachments will drop off. al final todos los deseos y los apegos se caerán. Is that answer sufficiently clear? ¿La respuesta es suficientemente clara? Sí, y, pero también creo que un poco, por ejemplo, Michael, ¿tú todo esto lo que compartes? For example, Michael, yes, but for example, all these that you're sharing, Todos estos años y todas tus pláticas, conferencias o videos, all these years, your talks, your videos, vienen desde un amor hacia Bhagavan, ¿cierto? they come from a love for Bhagavan, right? Yes. Sí. Entonces, lo que percibo de repente es que hay como un amor, o sea, es como algo que quiere compartir, pero no es direccionado a algo en específico, es como algo que... What I perceive is something that wants to be shared, but is not addressed to anything in particular. Yes. It's like out of love.
Yeah, yeah, Out of love, viene del amor. yes. ¿Eso también es un deseo? Is that also a desire? Yes, it is, because even what I'm doing, that is discussing Bhagavan teachings with friends, Sí, incluso lo que hago, I'm doing so because I love the teachings. sí, incluso lo que hago de que es discutir las enseñanzas de Bhagavan con amigos. You do it so because... Because I love Bhagavan and I love his teachings. Vale, lo hago porque amo a Bhagavan y amo sus enseñanzas. And because I love them, I'm also trying my best to put them into practice. Y como las amo, pues también hago lo mejor posible para ponerlas en práctica. But if my love was great enough to put them into practice all the time, Pero si mi amor fuera lo suficientemente grande para ponerlas en práctica todo el tiempo, I wouldn't have this liking to talk about them and write about them. no tendría este gusto por hablar o escribir sobre ellas. So in one sense, my talking about them is an indication of the love I have for them. Entonces, de alguna manera, el hecho de hacerlas y eso es un indicador del amor que tengo por ellas. But if I'm honest with myself, Pero si soy honesto conmigo mismo, it's also a sign of my insufficient love for his teachings. también es una señal de mi insuficiente amor por sus enseñanzas. Because if I love them more, Porque si las amara más, I would be practicing them more, las practicaría más. and therefore talking about them less. Y por lo tanto hablar de ellas menos. So, Completamente respondido, gracias. but the only way to increase the love is to continue trying little by little to put them into practice. Talking about them, thinking about them, helps me to encourages me to put them into practice. It keeps me motivated. Sí, la única manera de ganar este amor, de incrementarlo, es hablar sobre la enseñanza, pensar sobre las enseñanzas, ponerlas en práctica. And the last thing you said, Michael, I didn't catch that. It encourages me and motivates me to persevere in putting them into practice. Lo que me motiva también es a perseverar y a ponerlas en práctica, es el hecho de compartirlas y todo. None of us are perfect. Ninguno de nosotros es perfecto. Perfection is the state devoid of ego. La perfección es el estado desprovisto de ego. So as ego, we have so many defects and shortcomings. Entonces, como ego tenemos tantos defectos e imperfecciones, So many desires and attachments, tantos deseos y apegos, likes and dislikes. gustos, cosas que no nos gustan. So we have to slowly try to wean our mind off these things. Así que tenemos que muy lentamente desviar nuestra mente de estas cosas. To do so, we have to follow the path that Bhagavan showed us. Para hacerlo tenemos que seguir el camino que nos ha enseñado Bhagavan. Repeatedly trying to turn our mind within. Repetidamente intentar llevar la mente hacia adentro. So long as our love to turn our mind within is insufficient, Mientras nuestro amor por llevar la mente adentro sea insuficiente, as it is for all of us if we're honest with ourselves, como lo es para todos nosotros, si somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, thinking about his teachings, talking about his teachings, writing about his teachings, all keeps our mind dwelling on them and helps us in our efforts to turn within. pensar las enseñanzas, hablar sobre las enseñanzas, escribir sobre las enseñanzas, nos mantiene habitando en las enseñanzas y nos ayuda a girarnos hacia adentro también. Bhagavan's path is the path of love, El camino de Bhagavan es el camino del amor, the path of bhakti. el camino de Bhakti. Bhagavan said, Bhakti is the mother of jnana. Bhagavan decía que Bhakti es la madre de Jnana. So without love, we will never achieve what we are seeking to achieve. Entonces, sin amor nunca alcanzaríamos lo que queremos alcanzar. So we have to cultivate this love to turn within. Así que tenemos que cultivar este amor de girarnos hacia adentro.
The most effective way to cultivate the love is to try again and again and again. La manera más efectiva de cultivar este amor es intentarlo una y otra vez. But a great aid to this path of increasing, of cultivating our love, is Bhagavan's teachings. Pero una gran ayuda para cultivar este amor son las enseñanzas de Bhagavan. The more we read Bhagavan's teachings, the more we think about Bhagavan's teachings, the more we yearn to turn within. Mientras más leemos, más pensamos, más ansiamos las enseñanzas de Bhagavan, más nos ayuda a girarnos adentro. That's why we have to take a very gentle and realistic approach, a wise approach to this path. Por eso tenemos que abordarlo de manera suave y también realista, este camino. We're not trying to chase the cow back into its shed. No estamos intentando cazar a la vaca y llevarla de vuelta al establo. We're gently trying to tempt it back into its shed. Estamos suavemente intentando tentarla para hacerla ir dentro del establo. Muchas gracias, Yamini. Thank you, Michael. Yes. Muchas gracias, Yamini, por la pregunta. Gracias. No sé si tenemos alguien más que quiere hacer otra pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Hola, Mariana. Yo quería, no tengo muy claro el concepto de la gracia. ¿Es que me lo podrías explicar, por favor? Sí, okay. Michael, I'm not very clear as to what the concept of grace really means. Okay. Grace means love. Gracia significa amor. We all have love for ourselves. Todos nosotros tenemos amor por nosotros mismos. Whatever else we may love, we love because we love it because we love ourselves. Cualquier otra cosa que amemos, la amamos porque nos amamos a nosotros mismos. If I love my family, my country, my language, my religion, I do so because they're mine. Si yo amo mi familia, mi país, mi religión, mi lengua, lo amo porque me amo a mí mismo. That is everything that we love, it's because of the relation it has with us. Todo lo que amamos es por la relación que tiene con nosotros. If I believe that having a lot of money will make me happy, Si yo creo que tener mucho dinero va a hacerme feliz, I will have love for money. Tendré amor por el dinero. If I believe that being very learned, studying a lot is going to make me happy, I will love to study. Si tengo la creencia de que ser muy culto, tener mucho conocimiento va a hacerme feliz, pues estudiaré mucho por ello. In the first paragraph of Nana, Who Am I, Bhagavan said, happiness is the cause of love. En el primer párrafo de Nanyar, Bhagavan dice que la felicidad es la causa del amor. That is, we love whatever we believe will contribute to our happiness. Es decir, que amamos cualquier cosa que pensemos que va a contribuir a nuestra felicidad. If I believe that, if I see people suffering, and if that pains me to see people suffering, Si veo gente sufriendo y eso me hace sufrir a mí, I may make great personal sacrifice in order to try and alleviate the suffering of others. puede que haga un gran sacrificio personal para intentar aliviar el sufrimiento de otros. So it may seem I have love for those others. Entonces puede que parezca que tengo amor por los otros. But why do I have love for those others? ¿Pero por qué tengo amor por los otros? Because helping them makes me feel better. Porque ayudarlos me hace sentir mejor. It alleviates the suffering I feel on seeing them suffering. Me alivia el sufrimiento que yo siento al verlos sufrir. So ultimately, all love is rooted in this love for ourselves. Así que en último término, todo el amor está enraizado en este amor por nosotros mismos. Love for ourselves is our very nature. El amor por nosotros es nuestra misma naturaleza. The problem is that now we take ourselves to be this little person. El problema es que ahora parecemos ser esta pequeña persona.
So it's for this person that we want happiness. Entonces es por esta persona, es para esta persona para la que queremos felicidad. All the problems in the world are created by this, are caused by this self-love. Todos los problemas del mundo están creados por este amor propio hacia uno mismo. But not by pure self-love, No por amor puro hacia uno mismo, by this distorted self-love that takes, that is based on this wrong identification of ourselves as I am this person. sino un distorsionado amor hacia uno mismo que viene determinado por esta creencia de ser este cuerpo. Our real nature is infinite happiness, Nuestra verdadera naturaleza es felicidad infinita, infinite awareness. infinita conciencia. So because our real nature is happiness, we have infinite love for ourselves. Entonces, como nuestra verdadera conciencia es la felicidad, tenemos amor por nosotros. That is pure self-love. Eso es un amor hacia uno mismo puro. But so long as we mistake ourselves to be a person, our self-love it becomes impure because it's love directed to this person that we seem to be. Pero mientras consideremos, while we consider ourselves to be this person. But, yes, our self-love, it becomes love for this person. Sí, mientras nos consideremos ser esta persona, nos confundamos con ser esta persona, este amor hacia uno mismo vendrá indicado por lo que pensamos ser, como yo soy este cuerpo, y no será puro. And selfishness, greed, and everything is born out of this. Y el egoísmo, la avaricia, todo viene dado por esto. So the root of all evil is ego. Así que la raíz de todo mal es el ego. Because ego twists this self-love into love for a small person. Porque el ego distorsiona este puro amor por el amor hacia esta persona. But coming back to your question is about grace. What is grace? Volviendo a tu pregunta sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Grace is the love that our real nature has for itself. La gracia es el amor que la verdadera naturaleza tiene por sí misma. In the view of our real nature, our real nature is what has manifested outwardly in the form of Bhagavan. Nuestra verdadera naturaleza es lo que se ha manifestado externamente en la forma de Bhagavan. So Bhagavan loves us all. Así que Bhagavan nos ama a todos. But Bhagavan doesn't love us just as a small person. Pero Bhagavan no nos ama simplemente como a una pequeña persona. Bhagavan loves us as himself. Bhagavan nos ama como en tanto como sí mismo. Because Bhagavan doesn't see us as anything other than himself. Porque él no nos ve como ninguna otra cosa diferente de sí mismo. So his love for us is infinite. Así que su amor por nosotros es infinito. That infinite love that Bhagavan has for us as himself is what is called grace. Ese amor infinito que Bhagavan tiene por nosotros en tanto que sí mismo es la gracia. Bhagavan has infinite love for himself. Bhagavan tiene infinito amor por sí mismo. And he sees nothing other than himself. Y no ve nada diferente de sí mismo. So he loves just to be as he is. Así que simplemente ama ser como es. So because he sees us as not other than himself, he loves us to be as we are. Entonces, como él nos ve no como diferente, como algo diferente de sí mismo, nos ama como somos. To be as we are means not to rise as ego. Ser como somos significa no surgir como ego. That is just to remain as the infinite happiness that we really are. Sino simplemente permanecer como la infinita felicidad que somos en realidad. That's what Bhagavan loves. Eso es lo que Bhagavan ama. So because he loves that he loves us just to be as we really are, but our attention is turned outwards. Pero como él nos ama por lo que somos en realidad, pero nuestra atención está hacia afuera. In order for us to be as we are, we need to turn our attention inwards, back towards ourselves.
para ser como somos, en realidad tenemos que volver esa atención hacia adentro, hacia But we nosotros, are constantly looking outwards, pero estamos constantemente mirando afuera, seeking happiness outside ourselves. buscando felicidad fuera de nosotros. Either we're seeking happiness in the objects of the world, Ya sea que buscamos felicidad en los objetos del mundo, or if we're a devotee of God, we're seeking happiness in God. o si somos devotos de Dios, la buscamos en Dios. But we're still taking God to be outside ourselves. Pero todavía tomamos a Dios como algo externo en nosotros. So Bhagavan, who is God himself, has appeared outside in human form to tell us, turn within. Entonces Bhagavan, que es Dios mismo, ha aparecido en una forma humana para decirnos, vuélvete, gírate hacia adentro. The happiness you are seeking is within you. La felicidad que buscas está dentro de ti. The God you are seeking is within you. El Dios que buscas está dentro de ti. In order to experience that happiness, in order to know God, you have to know yourself. Para experimentar esa felicidad, para conocer a Dios, tienes que conocerte a ti mismo. So it is out of Bhagavan's love for us that he has appeared externally as a person in order to give us these teachings. Entonces, ese amor por Bhagavan, de ese amor es por el que ha salido en una manera externa para darnos estas enseñanzas, para hacernos volver adentro. That love that Bhagavan has for us is grace. Ese amor que Bhagavan tiene por nosotros es la gracia. So it is grace but manifested in the human form of Bhagavan. Entonces, es la gracia la que se manifestó en la forma humana de Bhagavan. It is grace that gave us his teachings. Es la gracia la que nos dio sus enseñanzas. In fact, his teachings are manifest in the, grace is manifest in the form of his teachings. De hecho, la gracia es manifestada en la forma de sus enseñanzas. Everything that prompts us to turn our mind within is grace. Todo lo que nos empuja a llevar la mente hacia adentro es gracia. And grace not only works outside to give us these teachings, Y la gracia no solo funciona externamente para darnos estas enseñanzas, it's also working within us. también está funcionando dentro de nosotros. And it's given us this love to turn within, Y nos está dando este amor por girarnos adentro. this love to follow the path that Bhagavan has taught us. Este amor por seguir el camino que Bhagavan nos ha enseñado. That's why Bhagavan said, grace is the beginning, the middle, and the end. Por eso dijo Bhagavan que grace is the beginning, the middle, Being the middle and the end. que la gracia es el principio, el desarrollo y el fin. It is grace that manifested as Bhagavan. Es la gracia la que se manifestó como Bhagavan. It's grace that manifested as his teachings. Es la gracia la que se manifestó como sus enseñanzas. It is grace that has given us the love to follow his teachings. Es la gracia la que nos ha dado el amor por seguir sus enseñanzas. It is grace that supports us as we struggle to follow this path. Es la gracia la que nos apoya al seguir este camino. And finally, when we manage to turn our attention entirely within, Y finalmente, cuando nos arreglamos para mantener nuestra atención enteramente hacia adentro, it is grace that will swallow us. es la gracia la que nos tragará. What will then remain is only grace, Lo que entonces permanecerá es solo la gracia. infinite love. Amor infinito. That is Bhagavan. Eso es Bhagavan. That is you. Eso eres tú. Gracias. Thank you. Gracias, Mariana, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Paqui Suárez. Paqui, ¿nos oyes? A ver, ¿me oís a mí? Sí, perfectamente. Vale, no sé si voy a saber formular la pregunta, Seguro que sí. pero para mí es muy importante, porque toca algo realmente que yo creo, que a lo mejor estoy equivocada. Well, I don't know if I'm going to be able to formulate the question because for me it's something that with what I might be really wrong, but I don't know.
Sí, adelante, Paqui. A ver, cualquier cosa que hagamos, ha dicho Michael, diferente a estar en nosotros, es Ujú. contraria a este camino. Es contraria. Sí, anything Entonces, you said, Michael, that anything we do that is not following this path is contrary or contradictory to this Yeah. path. Anything we do Yeah. externally. Yeah. vale, Sí. para mí esto te aleja de la vida, te cierra a la vida, te cierra a ver a Dios en todas las cosas, a Vale. ver tus To me, dones. this is, perdona, Paqui, voy a ir traduciendo, ¿vale? Si no te importa. To me, this is like it takes you far from life or away from life. And sí, Paqui. Te cierra a ver a Dios en todo. Te cierra a lo que Él te da por gracia, expresarlo para darlo a los demás. It closes you to see what God gives you through the expression of the others or the manifestation. Te mete en ti, pero no solamente para mí es meterte en ti, es que luego eso se exprese. It takes you back it takes you back right to yourself, but to me another aspect is that has to be expressed. There has to be an expression. Pues esa es la pregunta. That's the question. Que Okay. cualquier cosa que nos aleje de estar en nosotros mismos, para mí no es exactamente. O sea, yo tengo que estar en mí, pero al mismo tiempo abierta. Sí, so anything that takes us away from ourselves, to me, is not, let's say, contradictory, but I have to be open to Right. other things. Okay. All these things outside have been given to us by God. Todas estas cosas de fuera nos han sido dadas por Dios. That is, all the good things of life and all the bad things of life, all have been given by God. Las cosas buenas de la vida y las cosas malas de la vida, ambas han sido dadas por Dios. But which do we value more? Do we value these things that God has given us, or do we value God Himself? Pero ¿qué valoramos más? ¿Valoramos estas cosas que Dios nos ha dado o valoramos a Dios mismo? Surely the giver is greater than the things given. Con seguridad, el dador es más grande que las cosas dadas. So ultimately, the most valuable thing is God. Así que en último término, la cosa más que podemos apreciar más es Dios. So knowing God is something greater than enjoying all these wonderful things that He has given us. Entonces, en último término, conocer a Dios es más grande que disfrutar de todas estas cosas que Él nos ha dado. But who is God? Pero ¿quién es Dios? According to Bhagavan, God is our own real nature. Según Bhagavan, Dios es nuestra propia verdadera naturaleza. To know God, we need to know what we actually are. Para conocer a Dios tenemos que conocer lo que somos realmente. And to truly love God, we must be willing to give ourselves wholly to Him. Y para conocer verdaderamente a Dios tenemos que rendirnos totalmente a Él para conocerlo. If, for example, if we truly love a person, Por ejemplo, si verdaderamente amamos a una persona, we don't think about what we can get from that person. no pensamos en lo que podemos obtener de esa persona. We think about what we can give to that person. Pensamos en lo que podemos darle a esa persona. Because we love that person, we want to make them happy. Porque amamos a esa persona, queremos hacerla feliz. So what is the greatest thing we can give to anyone? Así que, ¿cuál es la cosa más grande que le podemos dar a cualquiera? Surely more than giving all our possessions, giving ourselves is the greatest gift. Ciertamente, más que todas nuestras posesiones, darnos a nosotros es el mayor regalo. So the true sign of love is the willingness to give oneself. Entonces, la verdadera señal del amor es la voluntad de darse a uno mismo. So if we truly love God, we must be willing to give ourselves to God. Entonces, si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que tener la disponibilidad de rendirnos a Dios. We shouldn't think about what we can get from God. No deberíamos pensar en lo que podemos obtener de Dios. We should just give ourselves wholly to Him. Solamente deberíamos entregarnos completamente a Él. So ultimately, this self-surrender is the greatest
is the greatest act of love. Así que en último término esta autorrendición es el mayor acto de amor. So more than valuing all these wonderful things in the world, Entonces, más que valorar todas estas cosas maravillosas en el mundo, these all come from God. todas estas vienen del mundo, de Dios. So let us give ourselves to the source of all these things, Entonces, vamos a darnos a la fuente de todas estas cosas, to God himself. a Dios mismo. So how do we give ourselves to God? Entonces, ¿cómo nos damos a nosotros mismos a Dios? Are we anything other than God? Somos otra cosa diferente de Dios. If God is the infinite whole, we cannot be anything other than him. Si Dios es el todo infinito, no podemos ser una cosa diferente de Él. But we have risen as ego, Pero hemos surgido como ego, and thereby we have seemingly separated ourselves from God. entonces aparentemente nos hemos separado de Dios. Now we are not aware of ourselves as the infinite whole, we're aware of ourselves as this small person. Ahora no somos conscientes de nosotros como este todo infinito, somos conscientes de nosotros como esta pequeña persona. That is one way of answering your question. The other way is you said we are cutting ourselves off from life. Esto es una manera de responder a tu pregunta. Otra manera es que dice que es una manera de cerrarnos a la vida. But actually, on the spiritual path, we are not cutting ourselves off from life. We are returning to the source of life. Pero en el camino espiritual no nos estamos cerrando a la vida, estamos volviendo a la fuente de la vida. We are giving ourselves to the source of life. Nos estamos dando a la fuente de la vida. We are losing ourselves in that source. Nos estamos perdiendo a nosotros en esa fuente. So if we understand it properly, this spiritual path is not a life negating path, it's a life affirming path. Entonces, si entendemos correctamente, este camino no es un camino que niegue la vida, sino es un camino que la afirma. But it is not valuing just the external manifestation of life. Pero no es valorar solamente la manifestación externa de la vida, It's valuing the source of life. es valorar la fuente de la vida. That source is our own real nature, Esa fuente es nuestra propia verdadera naturaleza, which is infinite being, que es ser infinito, infinite happiness, infinite awareness, conciencia infinita and infinite happiness, y felicidad infinita and infinite love. e infinito amor. So by giving ourselves to that, how can that be life negating? Entonces, entregándonos a nosotros a ello, ¿cómo eso puede ser negar la vida? This is the ultimate life affirming path. Este es el camino que afirma más la vida. If we take this external life to be real life, Si tomamos esta vida externa como la verdadera vida, look at the external world. mira al mundo externo. Whatever is now living in this world Cualquier cosa que ahora está viviendo en este mundo was born nació and will one day die. y un día morirá. Is that real life? ¿Es esa la verdadera vida? That is a small time-bound life. Esa es una vida muy limitada por el tiempo. It wasn't there before birth. No estaba ahí antes del nacimiento. It won't be there after death. No estará ahí después de la muerte. How can that be real life? ¿Cómo eso puede ser verdadera vida? Real life must always be living. La verdadera vida siempre debe estar viva. That is the life of our own real nature, the life of pure awareness. Esa es la vida de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra propia autoconsciencia. So now, because of our desires and attachments, we value so many things in this world. Ahora, debido a nuestros deseos y apegos, valoramos muchas cosas en el mundo. It is natural as ego, it is natural for us to do so. Como egos, es natural para nosotros el hacerlo. We have relationships, we have possessions,
we are bound to so many things. Tenemos relaciones, tenemos posesiones, estamos orientados o comprometidos con muchas cosas. But all these things seem valuable to us only because of our likes and dislikes. Pero estas cosas nos parecen apreciadas solamente debido a las cosas que nos gustan y que no nos gustan. We see a beautiful scenery. Vemos un paisaje maravilloso. We see a beautiful sunset or some mountains or ocean or a beautiful lake or something. Vemos un maravilloso atardecer o una montaña o un lago o lo que sea. For us, that appears so beautiful. Para nosotros eso parece tan hermoso. But where lies that beauty? Pero ¿dónde yace? ¿Dónde está esa belleza? The beauty doesn't lie in the object itself. La belleza no está en el objeto mismo. As they say, beauty lies in the eye of the beholder. Como dice, la belleza está en el ojo del espectador. What one person considers beautiful, another person may consider ugly. Lo que una persona considera hermoso, otra lo puede considerar feo. So it's the things we like that we consider beautiful. Entonces, son las cosas que nos gustan las que consideramos hermosas. And the things we dislike, we consider ugly. Y las que no nos gustan las consideramos feas. So there's no beauty actually in anything outside ourselves. Entonces no hay ninguna belleza en ninguna cosa exterior a nosotros. It's our own likes, our own desires that makes things seem beautiful. Son nuestras propias, las cosas que nos gustan, las cosas que deseamos, las que nos hacen ver las cosas hermosas. So the source of all beauty lies within us. Entonces la fuente de toda belleza está dentro de nosotros. What is more beautiful than infinite love? Es más hermoso que el amor infinito, Infinite happiness. infinita felicidad. So if it is necessary for us to give up our desire and attachment for these fleeting forms of happiness, these fleeting forms of beauty, in order to experience the infinite beauty of love and happiness, is it not a sacrifice worth making? Sorry, say that again. Let's get... If it is necessary for us to give up our desire for and attachment to all the external forms of beauty, Si es necesario para nosotros el abandonar o entregar todo ese apego por las formas externas de belleza, in order to experience the real beauty that lies within us, para experimentar la verdadera belleza que está dentro de nosotros, the beauty of infinite love and infinite happiness, la belleza del infinito amor y la infinita felicidad, is that not a sacrifice worth, a price worth paying? ¿no es eso un sacrificio, un precio que merece la pena pagar? No sé si Paqui te responde a tu... Gracias. I don't know whether you agree with me or not. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Lo único que te puedo decir sinceramente es cuando yo me adentro en mí y noto que hay paz y hay alegría, miro afuera y todo me produce mucha alegría y pienso que todo es Dios, ¿sabes? Okay. Es lo único que te puedo decir, pero... The only thing I can tell you is that when I go within and I feel that peace and so on, and then I look outside, I also see that I see joy and I see peaceful things also. Yeah, but the thing is that we see the beauty outside because of our desire for these things. We don't have... Vemos las cosas, la belleza afuera porque tenemos este deseo por esas cosas. So long as we see beauty outside, we don't have to give up our liking for that beauty. Mientras veamos belleza y fuera no tenemos que abandonar nuestro gusto por esa belleza. But if we follow this path that Bhagavan has taught us, pero si seguimos este camino que Bhagavan nos ha enseñado, this path of self-investigation and self-surrender, este camino de la autoinvestigación y de la autorrendición,
the strength of our desires and attachments, our likes and dislikes, will decrease. La fortaleza, la fuerza de nuestros deseos y los apegos, de las cosas que nos gustan y no nos gustan, reducirá. And our love to know ourselves will increase. Y el amor por conocernos a nosotros subirá o se incrementará. So as we follow this path, we will find more and more beauty within ourselves. Entonces, a medida que sigamos este camino, veremos más y más belleza dentro de nosotros. And whatever beauty we used to see outside ourselves Y cualquier belleza que solíamos ver fuera de nosotros will fade away in comparison to the great beauty that lies within us. se desvanecerá en comparación con la belleza que veremos dentro de nosotros. This is why Bhagavan never recommended external forms of renunciation. Por eso Bhagavan nunca recomendaba formas externas de renuncia. He said the real renunciation is turning within and surrendering oneself. Él decía que la verdadera renuncia es girarse hacia adentro y rendirse a uno mismo. Because the more we turn within and surrender and thereby surrender ourselves, the more our desires and attachments for other things will naturally drop off. Porque mientras más nos giremos hacia adentro y nos rindamos, pues en consecuencia más nuestros deseos y apegos se debilitarán o se caerán. What is real is only our own nature, our own essential being. Lo que es real, en última instancia, solamente nuestro propio y verdadero ser. Everything else is ultimately unreal. Todo lo demás es, en último término, irreal. It appears and it disappears. Aparece y desaparece. So if we don't have to renounce what is unreal, Así que no tenemos que renunciar a lo que es irreal. all we need to do is try to cling to what is real. Solo tenemos que aferrarnos a lo que es real. If we cling to what is real, what is unreal will drop off by itself. Si nos aferramos a lo que es real, lo que es irreal se caerá por sí solo. So the renunciation will happen naturally without our even being aware of it. Así que la renuncia ocurrirá naturalmente sin que nosotros seamos conscientes de ella. So all Bhagavan asks us to do is slowly, gradually turn our attention within Así que todo and lo, thereby surrender ourselves. entonces todo lo que nos pide Bhagavan es suavemente, lentamente girar nuestra atención hacia adentro y por lo tanto rendirnos a nosotros mismos. Everything else will drop off in due course. Todo lo demás se caerá en su debido momento. So we don't have to struggle with trying to renounce the world or renounce our desires and attachments. Simply turn within. Everything else will be taken care of. Así que no tenemos que luchar contra nuestros deseos y apegos o renunciar a las cosas externas, sino lo único que tenemos que hacer es girarnos hacia adentro. I think in the Gospels, Jesus says in one place something, I can't remember in what context. He said, seek you first the kingdom of God and all these things will be added to you. Creo que Jesús dice en uno de los evangelios, no recuerdo exactamente, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. I would take that to mean Yo tomaría eso como, el significado de eso como, we don't have to worry about renunciation, about being a good person, about being a saint or anything. All we need to do is to turn our attention within. no tenemos que hacer una renuncia de lo externo o ser un santo o ser una buena persona, sino girarnos hacia adentro. All good things will happen as a result. Todas las cosas buenas ocurrirán como resultado. Renunciation will happen as a result. La renuncia ocurrirá como resultado. Everything, all the good qualities will result. Todas las buenas cualidades resultarán de eso. So Bhagavan has given us a very positive path, Entonces Bhagavan nos ha dado un camino muy positivo. not a life-denying path, No un camino que niegue la vida, but a life-affirming path. sino uno que la afirma. But he has pointed out what is the real life. Pero él ha señalado cuál es la verdadera vida. It's not this external life.
no es esta vida exterior, the internal life, sino la vida interna. a life of pure love, infinite awareness, infinite happiness. La vida del puro amor y la infinita conciencia, infinita felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paqui, por la pregunta. Pues, I think the talk came to an end, Michael. Yes. Si hay más preguntas, la semana que viene tendremos otra edición del Aula Abierta con Michael, así que podréis hacer las preguntas y ya os avisaremos para recordaros el tema y mandaros el enlace, por supuesto. Pues esperamos que tengáis buena semana, que lo paséis bien y nos vemos la semana siguiente. Thank you, Michael. Okay. So next Sunday again. See you next Sunday, yes. Yes. Bye. 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 Thank you, Michael. Thank you. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Getting better.